En esta clase vamos a analizar el potencial eléctrico creado por varias cargas. Bien, el potencial eléctrico en un punto sigue el principio de superposición, es decir, fíjense, si por acá queremos hallar, en este punto P, queremos hallar el potencial eléctrico y tenemos varias cargas por acá. Por ejemplo, acá tenemos la carga generadora 1, la carga generadora 2, la carga generadora 3, por acá la carga generadora 4, carga generadora N, en fin, muchas cargas. Si quiero hallar el potencial eléctrico en este punto, por el principio de superposición va a ser igual a la suma de todos los potenciales. Fíjense, el potencial en el punto P va a ser igual al potencial 1 más el potencial 2 más el 3 hasta el infinito, cuantas cargas existan en ese punto. Bien, ahora recordemos también estas fórmulas, ya los hemos visto en el anterior curso. Recordemos que el potencial es igual al trabajo sobre carga, le vamos a llamar ecuación número 1. El trabajo, recordemos que es fuerza por la distancia. El potencial también, uniendo estas dos fórmulas, resulta ser fuerza por distancia sobre carga de prueba, ¿no? Y también recordemos por el anterior tema de campo eléctrico que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Por lo tanto, fíjense, esto estoy anotando como refuerzo. Simplemente tenemos las unidades del potencial eléctrico, se mide en voltios, del trabajo en julios, la carga en coulomb, la fuerza en newtons, la distancia en metros y el campo eléctrico en newton sobre coulomb. Esas son las unidades de medida. Pero por lo tanto vamos a hacer aquí un pequeño arreglo para obtener una fórmula que nos ayude a determinar el potencial eléctrico en este punto. Bien. Ya tenemos la fórmula general, pero una más directa es la que necesitamos, ya que tenemos diferentes campos eléctricos. Fíjense lo que podemos hacer acá. Acá análogamente puedo ver lo siguiente, que el potencial eléctrico es igual a la fuerza por la distancia sobre carga. Y acá también puedo ver que el campo eléctrico es fuerza sobre carga. Noten el parecido que tienen ambos en esta parte. Noten el parecido. Entonces, podemos decir que el potencial eléctrico es igual al campo eléctrico por la distancia, porque si el campo eléctrico es fuerza sobre carga de prueba, en vez de anotar fuerza sobre carga de prueba, podemos reemplazar simplemente el campo eléctrico. Entonces podemos reescribir de esta manera. Fíjense por favor, sustituimos 4 en 3. Sustituimos fórmula 4 en la fórmula número 3. Entonces yo me copio la 3 en inicio, potencial eléctrico igual, en vez de anotar fuerza sobre carga, yo anoto campo eléctrico. Campo eléctrico, y no me debo olvidar de la distancia, por la distancia. Como consecuencia, nos queda esta formulita que nos va a ayudar a resolver la superposición de potenciales eléctricos en un punto. Ahora vamos a empezar con la parte de ejercicios aplicativos. Pero antes quiero que vean lo siguiente. Acá me estoy planteando un formulario donde está todo el compendio de fórmulas que les he mostrado anteriormente. Solamente lo he acomodado acá. Pero es importante que ustedes tengan hasta que se memoricen, ¿no? Esas formulitas. A ver, ¿qué dice el problema 1? La diferencia de potencial entre dos placas separadas por 5 centímetros es de 20 megavoltios. Determinar la intensidad del campo eléctrico entre las placas. Bien, acá tenemos dos placas cargadas, una con carga positiva y la otra con carga negativa. Si colocamos una carguita de prueba por acá, por el efecto de la variación de este potencial eléctrico, va a experimentar un campo eléctrico que va a tratar de transportar esta carga de prueba del sector positivo al sector negativo. Siempre ocurre eso, siempre lo vemos eso en una gran cantidad de instrumentos de la electrónica, como capacitores, condensadores, que prácticamente son lo mismo. Entonces ahí se ve esto, ¿no? Ustedes cuando vayan a la esquina de su casa, observen, van a ver una especie de
cilindro en un poste de luz, lo que llamamos luz de electricidad. Entonces eso simplemente es un capacitor donde está ocurriendo este fenómeno, movimiento de cargas eléctricas a causa de una diferencia de potencial, y como consecuencia ahí hay un campo eléctrico. Pero bien, volviendo al problema, no quiero cambiarles de tema. Tenemos el problemita, lo que nos están pidiendo es determinar la intensidad de este campo eléctrico. ¿Cuánto vale el campo eléctrico entre estas dos placas? Bien, para eso nos anotamos datos. Datos. ¿Qué dato tenemos? Pueden fijarse que la distancia de separación entre ambas placas es 5 centímetros. Entonces yo coloco de 5 centímetros. ¿Qué más tenemos? Y el potencial, la diferencia de potencial es 20 megavoltios. Mucho ojo con eso. El potencial es 20 megavoltios. Bien. Y debemos determinar la intensidad del campo eléctrico. Entonces, nuestra incógnita es E, el campo eléctrico. Bien, antes de proceder a resolver y anotar las fórmulas, lo ideal es convertir esto a las unidades del sistema internacional. De ahí les he dado hace rato la tabla anterior donde estaban las unidades de medida. Por ejemplo, la distancia no puede estar en centímetros, siempre debe estar en metros. Una manera para convertir centímetro a metro directamente es dividir el centímetro entre 100, ya que sabemos muy bien que un metro tiene 100 centímetros. Como consecuencia, 5 dividido entre 100 va a ser 0,05 metros. Bien, se convierte directamente. Ustedes también pueden hacer por regla de 3. Yo ya lo he convertido directo para ganar tiempo. Bien, 20 megavoltios. Buscamos una tablita de prefijos numéricos y nos damos cuenta que mega es el prefijo de millón. Entonces, el millón se representa en potencias de 10 de esta manera. 20 por 10 a la 6 voltios. ¿Entendido? Entonces, mega es simplemente 10 a la 6 o 10 a la sexta. ¿Entendido? Como hemos visto en un anterior ejercicio, micro es 10 a la menos 6. Es más o menos lo mismo, pero este es el prefijo de agrandamiento y el otro de reducción. Bien, ya que de una vez arreglados nuestros datos, buscamos la fórmula correcta y apropiada. Yo coloco aquí solución. Busco con cuál fórmula puedo determinar la intensidad del campo eléctrico teniendo el potencial y teniendo la distancia. Fíjense la última. Acá tengo potencial, tengo campo eléctrico y tengo distancia. Si se fijan, yo tengo el potencial, es 20 megavoltios, la distancia 0,05 metros. Entonces esta fórmula va a ser la más ideal para poder resolver este problemita. Me copio la formulita, fíjese, potencial es igual al campo eléctrico por la distancia. ¿Qué estoy buscando? El campo eléctrico. Entonces voy a despejar. El campo eléctrico se queda solito, la distancia que está multiplicando se va al otro lado a dividir. Y fíjense, el campo eléctrico había sido igual al potencial dividido entre la distancia. De esta fórmula simplemente he despejado la distancia. Ahora, reemplazo los valores. El potencial 20 por 10 a la 6 o a la sexta voltios. No voy a anotar voltios. La distancia 0,05 metros, ya sabemos. Pero ya que sé que mis datos están correctos, no es tan necesario estar anotando ya las unidades, porque sé que el campo eléctrico me va a salir en Newton sobre Coulomb. Entonces realizamos esta operación. 20 por 10 elevado a la 6 dividido entre 0,05. Bien, aquí el resultado nos sale ya 4 por 10 a la 8. Una cantidad enorme. 4 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Bien, al finalizar el ejercicio ya está terminado con esto. Es un campo eléctrico bastante fuerte el que está sufriendo esa carga de prueba que debe estar ahí. Es 4 por 10 a la 8 Newton Coulomb. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Problema número 2.
nos dice lo siguiente: 4 cargas de 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, 4 microcoulomb y 5 microcoulomb están ubicadas en los vértices de un cuadrado de 6 centímetros de lado. Determinar el potencial eléctrico en el centro del cuadrado. Entonces lo que estamos buscando es el potencial eléctrico en esta parte. ¿A causa de qué? A causa de estas 4 cargas que están generando campos eléctricos, y como consecuencia el campo eléctrico se relaciona con el potencial eléctrico. ¿No ven? Recordemos eso en este punto P. Ahora, sabemos que los lados de este cuadrado son de 6 centímetros. Bien, lo que yo quiero averiguar es la distancia desde cada carga hacia el centro. ¿Cómo puedo averiguar? Ojo, fíjense. Si se fijan con cuidado, la figura geométrica que se forma acá es un triángulo rectángulo, donde un cateto es 6 centímetros y el otro cateto 6 centímetros, porque este se repite ahí. 6 centímetros, 6 centímetros. Entonces los catetos son de 6 centímetros. Y como consecuencia, esta línea que vemos acá es la hipotenusa. Y como es la hipotenusa, si calculamos la hipotenusa, le dividimos en 2, vamos a poder tener el punto P, la distancia al punto P que tanto estamos buscando para poder resolver este problema. Bien, repito, este resulta ser la hipotenusa, este un cateto, este otro cateto. Si hallamos la hipotenusa y le dividimos entre 2, estaríamos hallando la distancia que nos hace falta para poder hallar el potencial eléctrico. Bien, entonces nos anotamos datos. Bien, allá tengo una carga de 2 microcoulomb. Cuando nos dan así datos, y acá nos dan en el gráfico solamente las cargas, nosotros indirectamente les relacionamos. Suponemos que esta primera carga le corresponde a la carga 1, esta carga a la carga 2, esta otra carga a la carga 3, y así sucesivamente, directamente, ¿eh? Entonces, carga 1 igual 2 microcoulomb. Carga 2 igual 3 microcoulomb. Estoy copiando acá. Carga 3, 4 microcoulomb. Y carga 4, 5 microcoulomb. Carga 4 igual a 5 microcoulomb. Además sabemos que esta longitud es 6 centímetros. Entonces yo le voy a llamar L nada más porque no es la distancia que queremos. Lo que nosotros vamos a querer hallar es esto. Fíjense, de la carga 1 vamos a querer hallar la distancia 1, de la carga 2, la distancia 2, de la carga 3, distancia 3, y de la carga 4, distancia 4. No estos laterales, queremos estas distancias. Bien, entonces simplemente le llamo L por longitud, ¿ya? Ahora, ¿qué estamos buscando? El potencial en el punto P. Esa es nuestra incógnita. Bien, ahora vamos a hacer una serie de arreglos directamente en los datos para ganar tiempo. Yo ya les había dicho en otro ejercicio que el prefijo micro significa 10 a la menos 6. Entonces esto es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Esto es 3 por 10 a la menos 6. El prefijo micro siempre significa 10 a la menos 6. 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Acá 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Acá 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Solo son prefijos. 6 centímetros también lo podemos anotar como prefijo, como 10 a la menos 2. Pero para convertirlo a metro directamente, ya les había mencionado antes que dividimos entre 100. 6 dividido entre 100 va a ser 0,06 metros directamente. También aplicando prefijos, hubiera podido anotar por 10 a la menos 2, que es lo mismo. Una vez corregidos nuestros datos, empezamos a resolver. Colocamos solución, y quiero que estén atentos acá. Para hallar el potencial eléctrico en un punto que nos están dando, la fórmula es la siguiente. El potencial eléctrico en ese punto va a ser igual al potencial eléctrico de la carga generadora 1 más el potencial eléctrico de la carga generadora 2 más el potencial eléctrico 3 de la otra carga y más el potencial eléctrico de la carga 4.
Entonces debemos hallar el potencial eléctrico de esta carga, de este y de este, y al finalizar sumarlos. ¿Entendido? Bien, entonces esta formulita nos va a ayudar a resolver. Y recordemos que el potencial eléctrico es igual al campo eléctrico por la distancia. Entonces, esto puedo reescribir de la siguiente manera. El potencial en el punto P va a ser igual, y en vez de anotar el potencial en A, yo anoto lo siguiente: campo eléctrico por la distancia. Campo eléctrico, pero ¿cuál campo eléctrico? El 1 por su distancia 1. Más campo eléctrico 2 por su distancia 2. Más campo eléctrico 3 por su distancia 3. Más campo eléctrico 4 por su distancia 4. Bien, ahora si se fijan, vamos a tener que calcular distancias y a la vez calcular el campo eléctrico 1, 2, 3 y 4. Bien, sobre esta fórmula vamos a reemplazar y acá vamos a hacer una serie de operaciones auxiliares. Recuerden, necesitamos averiguar los campos eléctricos 1, 2, 3 y 4 y las distancias 1, 2, 3 y 4. En principio calcularemos las distancias, ¿ya? Voy a dejar un cierto espacio acá y voy a hacer lo siguiente. Calculamos distancias. Distancia 1, 2, 3, así sucesivamente, como etcétera. Bien. Entonces, les había dicho, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Bien. La distancia de extremo a extremo le podemos llamar, no sé, distancia 1 más distancia 2, por decirles, ¿no? Pero si se dan cuenta y analizamos, estas distancias son del mismo tamaño. La distancia 1 es igual a la distancia 2 y es igual a la distancia 4, en fin. Entonces, estas distancias son del mismo tamaño. Lo que podemos hacer es lo siguiente: al llamar a todo esto, a todo este conjunto como distancia. En fin, para calcular la distancia, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Si esta es la hipotenusa, d al cuadrado va a ser igual a las longitudes, es decir, a los catetos. En este caso, L le hemos llamado al cateto, L cuadrado, el primer cateto, y el otro cateto también es del mismo tamaño. Le hemos llamado también L y L al cuadrado. Esto que ven acá simplemente es el teorema de Pitágoras. De acá despejamos la distancia y este cuadrado va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Y L cuadrado con L cuadrado van a sumarse y va a darnos como resultado 2L al cuadrado. Perfecto. Una vez que tenemos esto, simplemente reemplazamos valores. 2. Y en vez de anotar L, yo anoto los 6 centímetros, pero convertido a metros. Es decir, 0,06 al cuadrado. Bien, tenemos eso. Y el siguiente paso es calcular esa distancia, ¿no? Raíz cuadrada de 2 por 0,06 al cuadrado. Y el resultado es 0 con dos cifras significativas, 0,085. Entonces, esta distancia es 0,085 metros. Bien. Entonces, esta es la distancia que hemos hallado desde acá hasta acá o desde acá hasta acá, porque un cuadrado tiene diagonales iguales. Entonces, como consecuencia es eso. Ahora, lo que yo quiero hallar es estas pequeñas distancias. Y si se fijan con mucho cuidado, estas distancias son exactamente la mitad de esta distancia. Entonces, fíjense, observando el gráfico, la distancia 1 es igual a la distancia 2, son del mismo tamaño, fíjense. Y esto es igual a la distancia 3, y esto es igual a la distancia 4. Estas distancias son iguales. Y todo esto es a la distancia que hemos hallado dividido entre 2, justamente la mitad. Entonces, si dividimos a esto entre 2, 0,085 entre 2, esa va a ser la distancia para cada uno de los ejemplos. Bien, entonces yo coloco dividido entre 2 y me sale
con dos cifras significativas, 0,042. 0,042 metros. Entonces yo puedo anotarme acá porque aquello lo voy a borrar. Distancia 1, distancia 2, distancia 3 y distancia 4 habían sido igual a 0,042 metros. Estas distancias los vamos a utilizar y los vamos a reemplazar acá, acá y acá. Ahora, el siguiente paso es calcular los campos eléctricos. Una vez que tengo esto, ustedes imagino que tienen cuadernito, lo van a tener, yo lo voy a borrar por el factor espacio. Ahora voy a calcular el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2, el campo eléctrico 3. Vamos a calcular todos los campos eléctricos, ya que hemos calculado la distancia. Aquí coloco. Calculamos campos eléctricos. Más rápido, ahí está. Bien, recordamos la siguiente formulita del campo eléctrico. Siempre a la mano un formulario es clave. El campo eléctrico es igual a la constante K, carga generadora, todo esto dividido entre la distancia. Es decir, si yo quiero calcular el campo eléctrico 1, tiene que ser la carga generadora 1 y la distancia 1. Entonces, reemplazo los valores. K, ¿cuánto vale? Eso ya también en su formulario tiene que estar. Vale 9 por 10 a la 9. La carga 1, fíjense acá tenemos los datos, es 2 por 10 a la menos 6. Por 2 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido entre la distancia 1 y las distancias, todas las distancias son 0,042. Bien, no anoto las unidades porque sé que están correctas y el campo eléctrico como consecuencia me va a salir el siguiente. El campo eléctrico 1 solamente, estamos hallando el campo eléctrico 1. Entonces hago esta operación, ¿no? Es mejor si tengo una calculadora moderna. 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 elevado a la menos 6. Todo esto dividido entre 0,042. Bien, y nos da este resultado, un campo eléctrico bastante enorme, específicamente por las distancias pequeñas, nos sale de 428.571 con dos decimales, 43 Newton sobre Coulomb. De la misma manera podemos hacer el campo eléctrico 2, el campo eléctrico 3 y el campo eléctrico 4. Simplemente reemplazamos este valor de la carga. Este tenía la carga generadora de 2 microcoulomb o 2 por 10. En el siguiente solamente cambiamos a 3 por 10 a la menos 6. Para hallar el campo eléctrico 3, simplemente cambiamos a 4 por 10 a la menos 6. Y para hallar el campo eléctrico 4, cambiamos 5 por 10 a la menos 6. Ya podemos hacer directo porque con la misma formulita van a salir. Directamente nos podemos ir a la calculadora y cambiamos los valores. Si yo coloco 3, directamente me va a salir 642.857,14 Newton sobre Coulomb. Bien, ahora vuelvo y voy cambiando eso directamente. Le cambio por el siguiente valor, por 4 por 10 a la menos 6. Coloco igual y me sale 857.142,86 igualito Newton sobre Coulomb. Bien, cambio ahora por el 5 por 10 a la menos 6, solamente esa parte cambia, les repito. Entonces, y tenemos 1.071.428,57 Newton sobre Coulomb. Bien, esta parte ya se vuelve repetitivo, el 2, el 3 y el 4. Simplemente les repito, hemos cambiado el valor del
la carga generadora, porque la constante K es igual para todos, las distancias para todos eran iguales. Se acuerdan que distancia 1 es igual a 2, a 3 y hasta 4. ¿Por qué? Porque esto es un cuadrado, entonces las distancias son similares. Bien, ya tenemos todas las cargas. Ahora, el siguiente paso simplemente consiste en reemplazar esos valores para hallar el potencial en el punto P. Entonces yo lo voy a tener acá. Por el momento, esta primera parte lo voy a borrar. Ustedes lo tienen que hacer abajo, 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 justamente porque tienen más espacio en su cuaderno. Entonces yo lo voy a borrar simplemente por el factor espacio. ¿Ya? Perfecto. Acá ahora simplemente reemplazo. El potencial eléctrico va a ser igual. Fíjense. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? 1. Y puedo hacer algo acá todavía más aguerrido, como la distancia 1, la distancia 2, la distancia 3, la distancia 4 son iguales, yo puedo colocar simplemente distancia 1 por campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2 más campo eléctrico 3 más campo eléctrico 4. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la distancia 1 es igual a la distancia 2, a la distancia 3 y a la distancia 4. Entonces todas pueden ser distancia 1. Bien, lo que sí varía son los campos eléctricos. ¿Y qué puedo hacer cuando son iguales? En matemática hemos aprendido que podemos factorizar. Entonces simplemente estoy factorizando esta distancia 1. Estoy factorizando esa distancia 1 y directamente puedo introducir todos estos datos en la calculadora. ¿Cómo? De la siguiente manera. Yo coloco distancia 1 por, la distancia 1 es 0,042 por, abro paréntesis, campo eléctrico 1, me dice, me copio este valor numérico solamente, 428.571,43. Me dice que coloque más, copio el siguiente valor, 642.857,14, más, otra vez, campo eléctrico 3, 857.142,86, más 1.071.428,57. Ya he terminado de copiar, cierro paréntesis y coloco simplemente igual. Y nos sale el potencial eléctrico en ese punto como 126.000. 126.000. ¿Qué cosa es? Como es potencial eléctrico, voltios. Esto también podemos anotarlo con prefijos numéricos. Entonces yo puedo anotar 126 y 3 ceros equivalen a 10 elevado al cubo. Y 10 elevado al cubo tiene el prefijo kilo. Entonces esto puede ser 126 kilovoltios. Es una manera de anotar, simplemente. Esos son prefijos, eso deben tener en tablitas, en formularios, en fin. Bien, puede estar como 126.000 voltios o como 126 kilovoltios. Son dos formas de escribir lo mismo. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Bien, pasamos ahora al ejercicio número 3. Nos dice lo siguiente, problema 3, ¿no? En un vértice de un rectángulo de 4 metros por 3 metros se coloca una carga de 20 por 10 a la menos 10 coulomb y los dos vértices contiguos están cargados por 5 por 10 a la menos 10 coulomb. Hallar el potencial eléctrico en el cuarto vértice. Fíjense, vértice es la esquina de este cuadrilátero, ¿no? Acá en este vértice está la carga 1, en este la carga 2 y en este la carga 3. Carga 3 y este es el cuarto vértice, donde pretendemos hallar el potencial eléctrico total. O como hace rato hemos calculado en el punto P o total, no sé, puede estar cualquier letra, ¿no? En realidad lo que queremos hallar es la superposición de potenciales eléctricos, pero en este punto. Bien, por la experiencia del anterior ejercicio, vamos a hacer el mismo procedimiento. Pero antes nos anotamos datos. Bien, acá es un pequeño detalle bien interesante que quiero que entiendan.
Antes de anotar estas distancias, voy a anotar esto. Fíjense, en un vértice hay una carga de 20 por 10 a la menos 10. Y los dos vértices contiguos, es decir, este está contiguo a este y este está contiguo a este, tienen una carga de 5 por 10 a la menos 10. Entonces, esta primera carga que nos da le pertenece a la carga 2, porque es el vértice que está contiguo a este y contiguo a este. Y lo que queremos hallar es el potencial en este otro vértice, en el que está pintado de verde. Entonces, ya identifico y me doy cuenta que la carga 2 es igual a 20 por 10 a la menos 10. 20 por 10 a la menos 10 coulomb. Ahora, la carga 1 es igual, nos dice que los otros dos tienen la misma carga, es decir, los dos contiguos, ¿no ve? Entonces, como consecuencia, este es 5 por 10 a la menos 10 coulomb, y la carga 3 de la misma manera, 5 por 10 a la menos 10 coulomb. Bien, ya tenemos las cargas de cada uno de ellos, ahora sus distancias. Fíjense, nosotros vamos a nombrar la distancia. Nos está diciendo aquí B 4 metros, A 3 metros, pero esto nos puede causar problemas. Nosotros vamos a designar nuestras propias distancias. Como tenemos la carga 1, a esto le vamos a llamar distancia 1. Como tenemos la carga 2, esto va a ser la distancia 2. Y como tenemos la carga 3, esto va a ser la distancia 3. Bien, así adecuamos y cambiamos estas letritas por algo que se pueda comprender mejor y se familiarice con los anteriores ejemplos. Entonces, la distancia 1 es igual a 3 metros. La distancia 2 no sabemos todavía. La distancia 3 es igual a 4 metros. Bien, la distancia 2 está ahí, está implícito. Si se recuerdan, en el anterior problema hemos aplicado el teorema de Pitágoras para hallar una diagonal, ¿no? Y si se dan cuenta, si esto es 4, esto es 3, esto resulta ser la hipotenusa. Entonces, enseguida vamos a calcular la distancia 2 para poder hallar el campo eléctrico y como consecuencia el potencial eléctrico. Entonces, la distancia 2 está implícitamente ahí, enseguida lo vamos a calcular. Lo que estamos buscando es el potencial eléctrico total en este punto. Bien, la T no influye mucho, solamente es para entender. Bien, entonces empezamos desde el inicio. Solución. Recuerden ustedes que si aplicamos la fórmula del potencial eléctrico total en un punto, va a ser igual al potencial eléctrico que está actuando 1 más el potencial eléctrico 2 y más el potencial eléctrico 3. Solamente hay 3 potenciales, así que está más cortito. Bien, también recordemos que el potencial eléctrico es igual, en vez de anotar potencial eléctrico 1, puedo anotar potencial es igual a campo eléctrico por la distancia. Entonces, campo eléctrico 1 por la distancia 1. En vez de anotar potencial eléctrico 2, yo coloco campo eléctrico 2 por la distancia 2. Y en vez de anotar potencial eléctrico 3, campo eléctrico 3 por la distancia 3. A diferencia del anterior problema, aquí las distancias son distintas para todos. Así que no vamos a poder factorizar la distancia como hemos hecho anteriormente. Entonces, operamos paso a paso. Ya tenemos la distancia 1, ya tenemos la distancia 3. Lo que vamos a calcular en inicio va a ser calcular esa distancia 2. Para poder ir reemplazando en la fórmula. Posteriormente vamos a calcular los campos eléctricos. Una vez que tengamos los campos eléctricos, vamos a calcular los potenciales. Bien, entonces acá hago una operación auxiliar. Calculamos la distancia 2, es decir, esta distancia. Nuevamente aplicamos el teorema de Pitágoras. Fíjense, la distancia 2 al cuadrado. Esta distancia 2 elevado al cuadrado va a ser igual a la distancia 1 elevado al cuadrado más la distancia 3 elevado al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Esto es como si fuera un cateto y este el otro cateto. Recuerden que este cateto también se repite acá, por eso estoy tomando el mismo, ¿ya? La distancia 1 es esta misma distancia.
Bien, ahora el siguiente paso simplemente reemplazamos valores. Como ya está en metros, no hay que hacer factores de conversión. La distancia 1 es 3 metros, 3 nomás voy a anotar, 3 al cuadrado. La distancia 3 es 4 al cuadrado. Esta es la distancia 2 al cuadrado. Bien, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, 16 más 9, 25. La distancia 2 va a ser igual, su cuadrado que ven acá, este cuadrado va a ir al otro lado como raíz cuadrada. Estoy despejando, ¿no? Y raíz cuadrada de 25 nos da 5. ¿5 qué? 5 metros. Entonces, de esta manera, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos hallar esa distancia de acá hasta acá. Bien, ya tenemos esa distancia 2. Lo voy a anotar acá con otro color. La distancia 2 había sido 5 metros. Una vez que tengo eso, yo voy a borrar. Ustedes pueden ir copiando y haciendo abajo si están tomando apuntes en sus problemas en su cuadernito. Siempre es bueno hacer paso a paso para que en el momento del examen les vaya súper y comprendan todo lo que han hecho. Bien, ya tenemos las distancias 1, 2 y 3. No hay problema de eso. Ahora vamos a calcular los campos eléctricos 1, campo eléctrico 2 y campo eléctrico 3. Yo coloco acá. Calculamos campos eléctricos. Ya, eléctricos, ahí está, la rápida. Recordemos que el campo eléctrico es igual a la constante K por la carga generadora dividido entre la distancia. Si yo quiero hallar el campo eléctrico 1, simplemente carga 1 cambia y la distancia 1 también cambia. Entonces yo puedo reemplazar acá. K, ya saben, como de memoria se maneja eso, es la constante de la electrostática, es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado columna cuadrado, pero unidades no vamos a anotar acá. La carga 1, me fijo, es 5 por 10 a la menos 10. 5 por 10 a la menos 10. La distancia 1, como pueden ver, es 3 metros. 3 nomás anoto. Posteriormente calculo el campo eléctrico 1. Bien, entonces aplicamos eso. 9 por 10 elevado a la 9 por 5 por 10 elevado a la menos 10. Todo esto dividido entre 3. Y el resultado es 1,5. El campo eléctrico 1 es 1,5 newton sobre coulomb. Siempre sale en esas unidades el campo eléctrico si hemos convertido en los datos las unidades correctas. Si no convertimos, un resultado erróneo puede salir. Bien, para hallar el campo eléctrico 2 procedemos de la misma manera, y para hallar el campo eléctrico 3 procedemos de la misma manera. Simplemente vamos a cambiar los valores. Fíjense, voy a hacerlo por esta vez. 9 por 10 a la 9. Y en vez de colocar 5 por 10 a la menos 10, el campo eléctrico, la carga generadora 2 es 20 por 10 a la menos 10. Por 20 por 10 a la menos 10. Todo eso dividido entre su distancia. Y la distancia 2 había sido 5 metros. 5 nomás anoto acá. Bien, de la misma manera todo colocamos en la calculadora. Perfecto, ya está. Y nos sale como resultado 3,6. 3,6 newton sobre coulomb. El siguiente hacemos de la misma manera. Fíjense, el campo eléctrico 3, igualito anoto 9 por 10 a la 9. Y simplemente varía la carga. La carga de generadora 3 es 5 por 10 a la menos 10. 5 por 10 a la menos 10. Su distancia 3 es 4 metros. 4 nomás anoto acá. Y todo esto coloco en la calculadora. Y si tienen una calculadora moderna, pueden hacer eso súper rápido. Ya está. Y tenemos 1, con un solo decimal voy a anotar 1,1 newton
Coulomb. Fíjense, ya tenemos los 3 campos eléctricos, también tenemos las distancias, entonces simplemente podemos reemplazar en la fórmula. Yo por el factor espacio voy a borrar esto. ¿Ya? Todo esto es repetitivo, ya lo hemos hecho, lo voy a borrar. Muy bien, ahora acá procedo a reemplazar valores. El campo eléctrico 1, fíjense, es 1,5. Por la distancia 1 es 3 metros por 3. Más el campo eléctrico 2 es 3,6. Por la distancia 2, que había sido 5. Más el campo eléctrico 3 es 1,1 por su distancia, que es 4. Como consecuencia, el potencial en total en ese punto va a ser igual, y vamos, ¿no? 1,5 por 3 más 3,6 por 5 más 1,1 por 4. Y el resultado nos sale 26,9. ¿Qué cosa? Como es potencial eléctrico, nos sale en voltios. Entonces el problemita está terminado. Recuerden hacerse un formulario, anotarse cada una de estas fórmulas, tenerlo a la mano, es bien importante mientras se está aprendiendo. Bien, con esto hemos terminado esta pequeña clase del potencial eléctrico total. Entonces nos vemos en la siguiente clase.